Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta preciosa mañana de sábado 18 de enero de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente. En el primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículos 38 y 39. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Es una palabra maravillosa la de esta mañana que nos invita a reflexionar una vez más sobre las amistades y sobre la gente que nos rodea. La palabra de Dios dice que Saúl, aunque era un hombre de autoridad en aquel momento, vistió a David con su propia ropa. Y esto nos muestra que hay mucha gente que no está legal delante de Dios, pero quiere vestirte a ti y a mí a la manera de ellos. Es decir, quiere que pensemos como ellos, que vivamos como ellos y que actuemos como ellos. Dice que le dio un casco de bronce y una coraza. Y el casco protege la cabeza y la coraza protege el cuerpo. Hay gente que quiere que sus pensamientos se conviertan en nuestros pensamientos. Pero pensamientos no revelados del Espíritu, sino pensamientos propios. Quieren llenarlos de una fuerza y de decisiones que ellos han tomado que no son exactamente lo que Dios quiere en su voluntad. Y la palabra dice claramente en el verso 39 que ciñó David la espada sobre sus vestidos y probó a andar. Y qué tremendo, porque el andar representa bíblicamente el avanzar, el ir adelante, el crecer espiritualmente. Pero no pudo caminar con ese uniforme de Saúl, porque la Biblia dice claramente de que nunca había hecho la prueba. Aunque probó a andar David, no pudo hacerlo. Y la versión PDT o Palabra de Dios para Todos da una revelación mejor en la traducción. Dice, pero no estaba acostumbrado al peso del uniforme. Y esto nos habla de mucha gente que quiere ponernos su vestido. Pero como no es el nuestro, como no es la voluntad de Dios que nos vistamos de esa manera espiritualmente hablando, viene un peso que no nos deja avanzar. Un peso que no nos permite ir en la dimensión y en la dirección que Dios quiere que vayamos. Por eso David dice la palabra que le dijo a Saúl que no podía andar con ello y que no había practicado eso, y que por eso David, dice la escritura, echó de sí aquellas cosas, es decir, se quitó ese vestido. El PDT dice otra tremenda revelación, dice que David le dijo a Saúl: no puedo pelear con tanta cosa porque no estoy acostumbrado, así que se lo quitó. Hay muchas batallas en tu vida, espiritualmente hablando, que tú no puedes pelear, no porque no tengas la capacidad, no porque Dios no te dé la victoria, porque en Él somos más que vencedores, sino es porque usted está ciñéndose o vistiéndose con la manera de gente que está enseñándote a ti cosas que no son la dirección de Dios. Y cuando tú tienes lo que no es tuyo y te dejas vestir con ideas, pensamientos y acciones que no son la voluntad de Dios, entonces sientes un peso que no te deja avanzar. Pero no solamente eso, no puedes pelear con tanta cosa, con tanto indumentaria que no te pertenece. No puedes pelear las batallas y por ende no puedes ganar. David y Goliat es una historia que por años en la vida cristiana hemos escuchado hablar, que nos habla de un valiente, aunque era jovencito y quizás no muy experto en guerra, llamado David, que vence a Goliat.
a un gigante que tenía amedrentado el pueblo de Dios. Y la historia dice que David venció a Goliat, pero estoy muy seguro que si David hubiese ido con las ropas que no eran de él, con el casco que no era de él, y si hubiera dejado imponer cosas de gente ilegal, que no tenía ni autoridad moral para enseñarle eso, porque Saúl estaba escondido, estaba asustado, dice la palabra, con todo el ejército, y no quería enfrentarse a Goliat. Entonces vemos cómo muchas veces nosotros podemos mirar la historia en que David venció a Goliat, pero si David se le ocurre ir a pelear con Goliat con las ropas de Saúl, que le pesaban mucho y no le dejaban avanzar, y que eran tanta la indumentaria que no estaba acostumbrado y por eso no podía ir a pelear con todo eso que tenía encima, pues entonces la historia no diría que David venció a Goliat, sino que Goliat hubiese cogido a David y lo hubiera vuelto pedazos, porque cuando él iba a defenderse, su ropa era otro enemigo más, pesaba mucho, no lo dejaba avanzar, era difícil de manejar porque no estaba acostumbrado a ella. La pregunta en la mañana de hoy es una sola y es muy puntual. El Espíritu Santo de Dios nos confronta y nos dice de quién te está rodeando. ¿Cuáles son los pensamientos que lideran tu vida? Porque hay dos cosas que quizás le estás preguntando hoy a Dios y este devocional es tu respuesta. Quizás quieres avanzar a mayor velocidad. Quizás quieres ganar las batallas espirituales que te presentan. Pero mientras tú te dejas vestir de los Saúles, esa gente que no tiene autoridad moral porque la quería vestir con la ropa de él para ir a pelear, pero él estaba escondido. Hay gente que no sigue a Dios, que en medio de sus dificultades no se arrepiente, no camina, no avanza, no confronta, no pide perdón. Y entonces quiere vestirte con esa ropa de ellos a ti. No vas a ganar con ello. En lugar de tener un avance, vas a tener un peso que no te deja crecer y no te deja avanzar. Y en lugar de ganar con victorias, tener victorias en tus batallas, lo que vas a tener es pérdidas. Porque con tanta cosa que tienes encima que no es tuya y que no estás acostumbrado a hacerlo, no vas a poder enfrentar a los gigantes que se presentan en tu vida. Así que la invitación de Dios para ti y para mí es muy clara. No dejemos que nada ni nadie que no esté actuando y viviendo en la voluntad de Dios interponga pensamientos, sentimientos y consejos que número uno no van alineados con la voluntad de Dios porque ellos no están en el camino de Dios. Y dos, que en lugar de ser de bendición o de consejo positivo, son de peso que no nos deja avanzar y de estructura que no es nuestra y por tanto no nos va a permitir tener victoria delante de nuestros enemigos. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.